Bienvenidos. Bien, vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta mañana. Y vamos a ir a nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Y vamos a comenzar leyendo esta parábola que quien tiene en sus Biblias, algunos tienen los títulos, ¿verdad? Y dice los obreros de la viña. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no convenices conmigo en un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bien. Esta parábola nos habla de un padre de familia, dueño de una finca, de un viñedo, que salió a la plaza central del pueblo a contratar obreros. Y este hombre salió muy de mañana a contratar obreros. Esto pudo haber sido a la primera hora del día, la parábola no lo dice, pero dice que desde muy temprano. Esto pudo haber sido a las 6 de la mañana, y recordemos el calendario judío comienza, un día comienza para un judío a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Así que dice esta parábola que vino de nuevo a la hora tercera. ¿Cuál sería la hora tercera? Si el día comienza a las 6 de la mañana, la hora tercera serían las 9 de la mañana, y contrató a otros obreros. Luego volvió a salir a la hora sexta. ¿Cuál sería la hora sexta? Las 12 del día, y a las 3 de la tarde después, y contrató a otros obreros. Luego por último salió a la hora 11, que esto vendría siendo a las 5 de la tarde, y contrató a los últimos obreros. A los primeros que contrató nos dice la parábola, que los contrató ¿por cuánto? Por un denario. Esto era un salario justo para un obrero que trabajaba un día. Y solo a estos, si nosotros leemos otra vez, vemos que solo a los primeros les dijo que les pagaría un denario.
Dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Si terminamos de leer toda la parábola, no vuelve a decir que a los demás les dará un denario, dice que les pagaría lo que era justo. ¿Ok? Entonces, lo que entendemos aquí es que primero convino con los primeros en pagarles un denario y a los demás convino pagarles lo que era justo. Así que, cuando llegó la noche, y para el judío comienza a las 6 de la tarde, entonces llamó al mayordomo y le dijo que pagara el jornal a todos, pero que lo pagara primero a los últimos hasta llegar a los primeros. Y a través de esta parábola podemos encontrar diferentes aplicaciones, mas sin embargo necesitamos aclarar algunos puntos referentes a esta historia. De hecho, hoy vamos a hablar y quisiera yo enfocar esta enseñanza en el punto de la elección. ¿Cuántos hemos oído hablar de la elección? ¿Sí, hay alguien que ha escuchado hablar de la doctrina de la elección, por ejemplo? Bueno, hoy vamos a hablar de esto porque es necesario hablar. Hay dos puntos importantes en esta parábola. Uno es la justicia y otra es la gracia. Podemos hablar también de la misericordia. Así que vamos a hablar primero de la justicia, porque cuando nosotros leemos esta parábola, regularmente nosotros vemos que hay algún tipo de injusticia cuando la leemos superficialmente. ¿Cómo es que a unos les paga un denario, quienes trabajaron todo el día, y a los que trabajaron solo una última hora del día les paga un denario? ¿A quién se le hace injusto eso? ¿Naturalmente es injusto? Para muchos de nosotros lo es. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué es justicia social, por ejemplo? Hablar de justicia social debemos ver el enfoque correcto de esto, porque si hablamos de justicia en manos de un fascista, sería estar hablando de injusticia social. Hablar, por ejemplo, de lo que hizo Hitler y de su idea de hacer una raza pura, y hablar del odio que tenía hacia los judíos y toda esta artimañas terribles que hizo este hombre, para él era bueno, ¿cierto? Él quería hacer una raza pura, para él era bueno, era justo, pero todos nosotros sabemos que no era así. Ese hombre estaba loco. Bueno, ¿por qué estamos hablando de justicia? Pero parece que hay algo injusto aquí. Parece que no hay justicia social o una justicia laboral aquí. Sin embargo, vamos a dar otro ejemplo. Voy a dar otro ejemplo. Este ejemplo lo da R.C. Sproul. Es un buen ejemplo. Tenemos 10 alumnos. Estos 10 alumnos tienen un examen final. Están estudiando para un examen final estos 10 alumnos. 5 de ellos son dedicados por completo a estudiar y a presentar este examen. Se dedican por completo para lograr la calificación más alta, y estos 5 alumnos estudian, son dedicados en su estudio, y los otros 5 alumnos ni siquiera tocan los libros, se van de fiesta, no tocan los libros, son totalmente negligentes en su estudio. Y estos 10 alumnos presentan el examen. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, el resultado, cuando se publican las calificaciones de estos 10 alumnos, se dan cuenta de que todos han recibido 7 de calificación. El maestro de estos alumnos trató de ser igualitario. Quitó puntos de los que habían sacado un 10, por ejemplo, y los dio a aquellos que habían sacado un 4. Y las calificaciones eran iguales para todos. Eso es igualitario. Todos recibieron la misma calificación. Y el parámetro a seguir del maestro fue quitar a unos para dárselo a otros que no estudiaron, para que quedaran con la misma calificación. Sin embargo, aquí podemos ver a los jóvenes que no estudiaron. No es que hayan recibido gracia, ¿verdad?
Eso fue un acto de misericordia de parte de su maestro, pero el problema es que los que sí estudiaron no recibieron ni gracia, ni misericordia, ni justicia. Por medio de este profesor arbitrario, quien tomó el mérito de otros y lo dio a quienes no lo tenían y no lo merecían, y lo peor de todo esto es que dejó las malas acciones de estos 5 jóvenes negligentes impunes. Afectó a quienes hicieron lo que era correcto para beneficiar a quienes hicieron lo que era incorrecto, y esto no es justicia. Esto no es justo. Pero ¿sabes que nuestro mundo se mueve así? ¿Cuánto robó nuestro último gobernador? ¿Es justo? No está en la cárcel, ni mucho menos, no. Hay mucha injusticia. Yo estoy hablando de lo que... ¿Por qué no está en la cárcel? Porque el mundo piensa que es justo. Hay algo de justo porque él no está pagando un precio. Y podemos hablar así de toda el sistema político que nos gobierna hoy en día, ¿no? Pero nuestro mundo se mueve así. La justicia que el mundo maneja no es igual a la justicia de Dios. Así que vemos aquí a los hombres que trabajaron todo el día bajo el calor del sol, quienes tenían una teoría marxista del valor y estaban indignados, y ellos dicen: ¿cómo que les vas a pagar a esos hombres un denario si ellos solo trabajaron solo 1 hora y nosotros hemos estado aquí, hemos soportado la carga y el calor del día? Pero el hombre que le contrató le dice: ¿que no teníamos un trato? ¿No hicimos un acuerdo de pagarte un denario a cada uno de ustedes? Y cada uno de ustedes aprovechó esta oportunidad de recibir un denario, quienes no estaban haciendo absolutamente nada, quienes buscaban un sustento, quienes anhelaban esto porque tenían la necesidad, estaban ahí en busca, y yo fui y los encontré y les di la oportunidad de obtener un denario, y tú vienes ahora y te quejas. ¿Sabes que esta es parte de nuestra naturaleza? Un jugador es contratado por cierta cantidad de dinero, por ejemplo, se termina su contrato y él quiere renegociar un salario que considera que merece porque él ha hecho más y él ahora considera que debe ganar más. O por ejemplo, siempre nosotros vemos lo que el otro hace y decimos: yo hago más que él. Yo soy mejor que él, merezco que se me pague más porque yo trabajo mejor que este. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien ha tenido este sentir? Yo lo he tenido. Yo de hecho fui enfrentado hace algún tiempo a esto, ¿verdad? En mi trabajo, por ejemplo, yo me quejé en una junta acerca de que otros ganaban más que yo y que tenían más privilegios que yo tenía, porque yo tengo ya muchos años ahí trabajando, y quienes entraban nuevos recibían mayores privilegios que yo, y mi patrón me enfrentó con esta parábola, y para mí fue pegar con pared, porque él es católico, pero él sabía de esto, y él me dijo: no, pero yo quiero darle eso a él. Me enfrentó esa parte a mí. Pero es que esa es nuestra naturaleza, y Dios nos habla a cada uno de nosotros como hijos suyos de diferentes maneras, y a mí me enfrentó esta parte. Y hoy que estaba estudiando esta parábola, yo recordé eso, porque así somos, nuestra naturaleza es así. Nosotros exigimos, pedimos más de lo que realmente merecemos, aún como hijos de Dios. Sin embargo, este hombre fue generoso con estas personas,
y otros se quejaron a pesar de que este hombre fue justo, acordando lo que él había pactado. Y este es uno de nuestros problemas y es uno de las situaciones que vemos a través de esta parábola. Este hombre fue justo y a pesar de haber sido justo, él fue calumniado. Esta parábola no debería titularse los obreros de la viña. Esta parábola habla de un hombre que tenía una viña, más bien. Y de hecho, el enfoque debe estar centrado en el hombre que tenía una viña. Porque entendemos que Él es Dios. Pero, bueno, quienes ponen títulos y que arman todo esto, a veces, desde mi punto de vista, hay veces que no tienen un enfoque correcto. Bien, así que, ¿cuántos de nosotros ahora, voy a entrar a otro aspecto en el cual voy a detenerme un poco porque es importante, estamos hablando de lo que es justicia, de algo que es justo y de algo que hablamos de la gracia y de la justicia. Así que, ¿cuántos de nosotros creemos en la soberanía de Dios? ¿Cuántos de nosotros? ¿Todos creemos en la soberanía de Dios? ¿Sí? Ok. Entonces, sabemos que la soberanía de Dios tiene diferentes aplicaciones. ¿Sabemos esto? Él soberanamente sostiene la creación, por ejemplo. Entendemos que Él sostiene la creación porque Él es soberano. A través de su ley, por ejemplo, Él tiene el poder soberano de imponer obligaciones morales a nosotros. ¿Cuántos creen eso? Creemos que Él ha puesto su ley y ha puesto su ley para imponernos obligaciones morales que debemos cumplir para que nos vaya bien. Nunca hace Él algo como los tránsitos, por ejemplo, ¿va? Bien, entonces entendemos que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, pero cuando nosotros llegamos a la distribución de la gracia, tenemos que decir que Dios le da gracia a unas personas y a otras no. Sí, ¿no? Por ejemplo, Dios llamó a Abraham del paganismo de Ur de los Caldeos y le dio promesas de que por medio de él haría una gran nación, que sería de bendición y de testimonio para las demás naciones. Sin embargo, endureció el corazón de Faraón hasta que el punto de que él murió ahogado con todo su ejército. Abraham le dio gracia, a Faraón no le dio gracia. Pablo, en el camino a Damasco, a pesar de ser un perseguidor fiel de la iglesia, Dios, Jesucristo, se le apareció en el camino a Damasco y derramó de su gracia, y de convertirse y de ser, un perseguidor fiel de la iglesia, se convirtió en un seguidor fiel de Jesucristo. Y tenemos su obra en el Nuevo Testamento tan extensa. Dios derramó gracia en la vida de Pablo, a pesar de ser lo que era. No había mérito en él, pero Dios derramó su gracia en él. No lo hizo así con Pilatos o con Caifás. En el caso de Judas y de los fariseos, a quienes, a pesar de ver sus milagros, a pesar de que ellos pudieron ver y vivo testimonio acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ellos rehusaron a creer en Jesús como Dios encarnado, quien vino a salvarles, y por el contrario, cada uno de ellos buscó su propio fin, su propio propósito. Estos hombres religiosos fariseos, quienes buscaban sostener toda una religión falsa hecha y creada por ellos mismos. Y cuando viene Jesús, vieron que toda esta religiosidad o toda esta religión fue atacada por Cristo cuando Él sana, por ejemplo, Él sana a muchos paralíticos, Él sana a los ciegos, a los cojos, les da vista a los ciegos y
quita la lepra de unos. Y cuando estos hombres fariseos comienzan a ver todo lo que Jesús está haciendo, ellos solamente empiezan a encontrar una excusa para acusarle y decir, bueno, este hombre está sanando en sábado, por ejemplo. Jesucristo dice, no me es lícito hacer esto. Pero este es el punto. Dios es soberano y Él da gracia a quien desea darla. Y necesito aclarar este punto porque es parte de lo que estamos estudiando. Romanos 9, 6 al 7. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. No es que la palabra de Dios haya fallado. Romanos 9, 10 al 14. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ¿qué? Llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? Dice Pablo. Leemos este relato y vemos, aún no había nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliera conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y este es un claro ejemplo acerca de que no es por obras que nosotros somos salvados, sino porque Él nos llama. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, eso no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, y esto lo confirma nuevamente Pablo a los romanos, no es por las obras, es por el que llama. Él decidió llamarnos. Efesios capítulo 1 nos habla acerca de la predestinación y nos dice que fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo para ser llamados hijos suyos, aún y por el puro afecto de su voluntad, por el único propósito que Él tenía de que fuésemos llamados aún antes de existir. Así que, por el placer de Dios y de su buena voluntad, Él hizo eso. Él tiene el propósito, por su soberana voluntad, de llamar a quienes Él quiere para realizar su obra. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y aún no había hecho ni bien ni mal. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en esto? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué hablo de esto? Porque es precisamente lo que estamos viendo en la parábola. Parece que hay injusticia en Dios, pero no la hay. Vamos a aclarar este punto. Dice Pablo, de ninguna manera. ¿Hay injusticia en Dios? Porque nuestro pensamiento crítico, el razonamiento del hombre es, voy a tener que juzgar eso. ¿Cómo Dios no le da la oportunidad a un hombre, ni siquiera ha hecho nada y ya lo aborrece? ¿Cómo es posible eso? No cabe eso dentro de una mente natural, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque estas se han de discernir espiritualmente. Para él son locura. Estas cosas son locura, no las puede entender porque se tienen que discernir con el Espíritu. Bien, existe justicia e injusticia. Existen las dos cosas. En la injusticia, quiero ser un poco claro aquí, no quiero confundir esta parte, pero ¿cuándo es que nosotros recibimos gracia y misericordia? ¿En la justicia de Dios? ¿O voy a hablar mejor, en la no justicia de Dios? Nosotros recibimos gracia y misericordia en la no justicia.
Porque si nosotros recibiéramos lo que es justo, nosotros tendríamos que pagar nuestro pecado. Eso es lo que es justo. Dios tiene que no aplicar justicia en un momento para derramar su misericordia y su gracia en nuestras vidas. Y no es que Él sea injusto, Él aplica una no justicia que es diferente. No sé si puedo explicar eso. Cuando hablamos de algo que es injusto, podemos hablar muchas veces acerca de algo que ya ha sido realizado, ¿verdad? Es injusto, esa acción fue algo injusto. Pero cuando hablamos de una no justicia, estamos hablando de que nuestro Señor, no es que haga de la vista gorda, pero realmente quisiera explicar esto. Él hace un paréntesis y Él dice: yo no voy a aplicar mi justicia para dar gracia y misericordia. Y Él aplica una no justicia. ¿Hay algo malo en que nosotros recibamos de su gracia? No. ¿Hay algo malo en que nosotros recibamos misericordia? No. ¿Hay injusticia en esto? No. No puedo hablar del término injusticia, voy a hablar del término no justicia. Hay una no justicia ahí. Espero que podamos comprender esto. Lo que sucede entonces es que para aquellos que Él elige y Él salva soberanamente, ellos reciben su gracia, y aquellos que no reciben su gracia, ¿qué reciben? Él me eligió a mí y te eligió a ti. Él nos derramó su gracia y su misericordia. Y entonces aquellos que no reciben su gracia y su misericordia, ¿qué reciben? Su justicia. ¿Hay algo de malo en esto? No. Dios no es malo. Es lo mismo que está pasando con este hombre quien escoge a unos y les dice: yo te voy a pagar un denario a los primeros, y a los demás les dice: yo te voy a pagar lo que es justo. ¿Hay algo de malo en esto? No. Él siempre es justo. El problema está en nosotros, quienes no estamos entendiendo lo que es justicia verdadera. Y entonces vemos a un Dios malo, a un Dios rebelde, y esto lo podemos ver incluso en el Antiguo Testamento, cuando Él castiga y cuando Él aplica su justicia de una manera, y nosotros no estamos entendiendo esto, dejamos de ver su misericordia y su gracia. Esto es algo que muy a menudo nos pasa, o nos llegó a pasar en un momento, ¿verdad? Cuando no estamos entendiendo cómo es que Dios actúa. Así que en ninguna manera hay injusticia en Dios. Creemos que Dios es soberano en su gracia. Pablo responde a esta pregunta: ¿hay injusticia en Dios? Dice Pablo: en ninguna manera. Romanos 9, 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo, ¿qué? Tenga misericordia. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Hay un conflicto ya ahí, ¿verdad? Nuevamente empieza nuestra cabeza a pensar por qué. Y después dice: y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que trabajó todo el jornal hasta las 5 de la tarde, o todo el jornal desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No depende tu pago, tu salvación. El pago representa, el denario representa en esta parábola, lo vamos a ver al final, la salvación. El pago, el denario representa la salvación. Así que no depende de que tu salvación, de que ese denario que yo te doy, no depende de que tú hayas trabajado de 6 a 6 o de 5 a 6, una sola hora. Depende de que yo soy misericordioso. No depende de que tú hayas sido
hay quienes desde niños fueron llamados de parte de Dios, hay quienes ya de grandes fueron llamados de parte de Dios. Eso no depende de nosotros. Dios llama a jóvenes, a niños, a gente madura y ancianos en el tiempo que Dios destinó que así fuera, y eso es su soberana voluntad. Dios entonces soberanamente tiene el derecho de ser generoso en su misericordia con uno sin tener que serlo con el otro. Vemos en esta parábola los obreros que trabajaron durante todo el día recibieron justicia. El dueño del viñedo no cometió ningún crimen contra ellos. Fue perfectamente justo. Él cumplió su parte y ellos no tenían nada de qué quejarse. Las otras personas recibieron más de lo que negociaron. Ellos recibieron gracia, ellos recibieron misericordia. Nadie en la parábola recibió injusticia, excepto ¿quién? El dueño del viñedo. El dueño del viñedo recibió injusticia, porque él fue calumniado por esos trabajadores. Ellos estaban enojados con él por ser misericordioso con otras personas. Así fueron los fariseos con nuestro Señor Jesucristo, quien cuando hacía el bien, aún sanando y extendiendo su misericordia hacia otros, ellos trataban de una u otra forma de encontrar una falta para acusarle. Sin embargo, nosotros debemos aprender que el reino de los cielos es así. El dueño del universo, de todo lo creado, tiene todo el derecho de ser misericordioso con quien él desea ser misericordioso. Para terminar, concluimos que la viña es el reino de los cielos. Los trabajadores son aquellos de quien Dios se compadece y extiende su misericordia. Son aquellos hombres que esperaban en la plaza y se encontraban allí porque estaban necesitados. El sentimiento de pobreza y desesperanza es una de las características de la fe que salva. ¿Quiénes estaban en la plaza? Quienes tenían una necesidad profunda de ser saciados, de ser alimentados, de trabajar para obtener algo que les sustentara. Había una necesidad, había una humildad, y podemos hablar, hemos hablado anteriormente vimos el Sermón del Monte, ¿cierto? El año pasado hablamos del Sermón del Monte y hablamos de todo el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas habla de la humildad. ¿Sí? El que necesita o el que quiere ser salvo necesita humillarse. No debe existir ningún tipo de autosuficiencia. Quien tiene un tipo de autosuficiencia o cree que no necesita de Dios, no iba a estar en la plaza buscando trabajo, porque él es autosuficiente. Yo no necesitaba de Dios, no necesitaba de ir a trabajar para obtener algo, porque él tenía lo que vemos en el caso del joven rico, por ejemplo. Este joven rico, cuando Dios le dice, deja todo lo que tienes, véndelo, y yo te daré tesoros eternos, pero él no lo quiso, porque él creía que lo que tenía era mejor. Así que los trabajadores deben tener esta característica. El día del trabajo representa el tiempo de vida de una persona. Y sabes que Dios llama a personas a su reino
los busca a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Él continúa constantemente llamando a personas a su reino, a edad temprana, a edad joven, a edad madura, en su vejez. Él los llama todo el tiempo. Cuando Él quiere, en su soberana voluntad, Él está buscando una y otra vez. Y esto aún lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Vemos a un José, vemos a un Daniel, quienes eran jóvenes, dedicados a Dios desde muy temprana edad. Vemos ya, por ejemplo, a un Moisés, quien fue llamado a los 40 años, ya una edad poco madura. Pablo fue llamado de joven. Nicodemo era ya una persona de edad avanzada. Nicodemo era alguien que era un maestro de la ley, él conocía. Y podemos ver que él era de edad avanzada. Y así es como Dios llama a cada uno de nosotros, y eso no depende de nosotros, depende de Él. El denario representa la vida eterna, la cual se otorga solo por gracia. Solo por gracia y por misericordia, porque Dios es soberano y nosotros no tenemos ningún mérito en esto. No tenemos ningún mérito. Esta parábola nos está hablando de que hubo hombres que trabajaron todo el tiempo, durante todo el día, y creen que merecían más. Hay quien trabajó solamente una hora y Dios dio lo mismo. Un denario no es por lo que yo hago, no es por lo que yo me esfuerzo, no es porque yo me lo merezco, porque trabajé mucho para Dios. No, la salvación no se gana así. Esta parábola nos enseña eso también. No se gana la vida eterna, el denario que lo representa aquí, a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestra dedicación acerca de lo que hacemos. Es por gracia y por misericordia que Dios extiende a cada uno de nosotros para ser salvos, y nosotros debemos decir gracias Dios. Pero muchos de nosotros nos quejamos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nos pasan cosas y esto y aquello, y yo ya hice esto por ti, yo ya hice esto, Dios, ¿por qué me pagas así? Y no entendemos que Él nos ha dado ya vida eterna, salvación, nos ha dado lo mejor. Concluimos entonces que nuestro Señor nos da lo que Él nos ha prometido y nos da más de lo que merecemos. La salvación se otorga y es dada por gracia, y nadie merece la vida eterna, pero Él lo ha dado por gracia. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por qué, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. No porque nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que este es un aspecto importante, y hemos aclarado este aspecto. No es por obras que yo me salvo, porque muchas de las religiones, especialmente la religión católica, creen que se salvan a través de las obras y hacen sus mandas y toda esta parte, porque ellos creen que la salvación se gana a través de lo que uno puede hacer. Pero la Biblia contradice toda esta creencia. Así que, sin embargo, hablamos de la fe cuando un hombre de Dios o un hombre ha sido regenerado por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quien ha recibido de su Espíritu produce obras. No son para salvación, son para dar un testimonio
de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que más gente pueda ver a Jesucristo a través de nosotros. Poder ser un testimonio fiel de Él. Y nosotros por eso es que debemos dar un testimonio fiel de Él, no porque a través de este testimonio nosotros vayamos a recibir la salvación, entendemos que es por gracia, sino porque nosotros somos enviados por Dios, dice la palabra, 1 Pedro, somos embajadores, somos hechos coherederos, somos parte de la familia de Dios, somos hijos suyos, quien debemos reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y quien debemos reflejar el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo para gloria y honra suya. Finalmente, en el reino no hay lugar para la envidia. La única respuesta correcta es humillación total. Todo lo que recibimos es una bendición inmerecida. A la hora de entrar en el reino, un ladrón no tiene más ventajas que un fariseo, un pescador no es mejor que un publicano. El primero termina siendo el último y el último primero, y al final todos disfrutan de la plenitud de la vida eterna. Y este es el punto. ¿Sabes que sus discípulos no entendieron este aspecto? Ellos, cuando Jesús despidió al joven rico en Mateo 19, Pedro se volvió al maestro y le dijo: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? En otras palabras, empezamos a las 6 de la mañana. Fuimos los primeros en llegar y nos comprometimos como miembros para toda la vida a un costo alto. ¿Qué obtendremos a cambio? Dicen sus discípulos. Perdón. Y los discípulos entonces no tenían claro cuál era la recompensa por seguir a Cristo. Ellos pensaban muy distinto aún. Después de que Jesús resucita de los muertos, le preguntaron: Señor, en Hechos 1:6, ¿resucitarás el reino de Israel restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Es hora cuando conseguiremos nuestras coronas y nuestros tronos? Justo después de narrar esta parábola de los obreros, Jesús predijo su muerte y parece que aún sus discípulos no estaban entendiendo esto. Pero esta parábola describe perfectamente cómo es que Dios trabaja. No es por lo que nosotros hagamos, sus discípulos creían esto. ¿Recuerdas que yo hablaba de que hombres venían y querían seguir a Jesús, pero decían: bueno, yo deja que primero vaya, entierre a mi padre, deja que primero vaya y me despida de mi familia? Ellos no querían pagar el costo, pero sus discípulos quisieron, y ellos dejaron todo y tenían la mentalidad de decir: bueno, yo he trabajado todo tu ministerio, Señor, ¿qué me vas a dar? Yo me voy a sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, y mandan a la mamá, ¿verdad? Porque tenían como temor ahí, y mandan a la mamá a preguntarle a Jesús, y Jesús como que dice: todavía no entiendes lo que es el reino. Los últimos serán primero y los primeros postreros. La misericordia y la gracia de Dios se extiende a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros como Él quiere. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu gracia, por el llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros, en quienes no hay mérito alguno, Señor. Tú lo has dado porque tú eres bueno. Y aunque nosotros fuimos malos y aún
pecamos constantemente contra ti, Señor. Tú extiendes tu misericordia todo el tiempo. Gracias, Dios, por darnos de tu gracia y darnos salvación y vida eterna, a pesar de lo que cada uno de nosotros somos. Pedimos, Señor, que cada día podamos vivir humillados delante de ti, agradeciendo todo lo que tú nos das, porque así te place, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza y pedimos que podamos meditar en ella. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.